Hola, estimados amigos, los saluda su servidor Mario Olchese desde la ciudad de Lima, Perú. Y en este video quisiera citar un pasaje de las Escrituras que es muy interesante y que creo yo desmorona la enseñanza de la Watchtower que dice que Jesús volverá de manera invisible a este mundo para ejecutar juicio y traer el Armagedón. La Watchtower cree que Jesús va a venir, sí, con los ungidos para luchar contra sus enemigos y vencerlos, y luego traer el nuevo mundo. Pero todo esto de manera invisible, de manera no visible. Jesús no va a venir de manera, digamos, personal, visible, sino como espíritu. Muy bien, pero pocos testigos de Jehová se han puesto a pensar lo que dice el texto, o los versículos, mejor dicho, porque son varios versículos, de Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a ver acá los versículos 15, 16 y 17. ¿Qué es lo que leemos acá? Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vean ustedes que acá en el versículo 16 se habla de que los reyes de la tierra, grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Por qué tendrían que esconderse de Dios y de Cristo estos hombres de la humanidad, ¿no es cierto? Estos hombres que están en la tierra, poderosos, no poderosos, ricos, libres, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que esconderse de alguien que va a volver de forma invisible? ¿No es cierto? Alguien que va a venir de forma invisible, no visto por los ojos. Esta es la primera pregunta que deben hacerse los testigos de Jehová. Esto no es algo que hay que tomarlo a la ligera, estimados amigos. Y ahora es interesante que la Biblia latinoamericana vierta este pasaje, y sobre todo el versículo 16, que es el que más me interesa. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Bueno, presencia, ahí está, dice Jehová, la presencia invisible. No es presencia invisible, porque si fuera presencia invisible, entonces, ¿para qué van a decir a los montes que caigan sobre ellos? Van a decir, caed los montes y las peñas sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y del Cordero. ¿No es cierto? Entonces, si la presencia invisible, no podrían asustarse ni pedir que sean cubiertos por rocas, en las peñas, en los montes, que no sean para ocultarse, sean, digamos, escondidos, ¿no?
¿no? De la presencia de alguien que no ven, no podría tener sentido, ¿no? O salvo que venga de forma visible, y esta presencia tiene que ver con una presencia visible, ¿no? Es un hecho importante, y hay un asterisco acá en esta versión latinoamericana, en la palabra presencia, donde uno hace clic y dice del rostro, ojo, de la presencia o del rostro. La Jubilee Bible dice lo siguiente: y decían a los montes y a las piedras, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces quiere decir que estos señores están asustados, quieren esconderse de aquella persona que está sentada en el trono y de la ira del Cordero. Es una venida visible, algo que los va a asustar a la humanidad toda. Todos van a estar asustados. Y también tenemos acá en la versión Nueva Biblia Vida, creo que es, dice así, la Nueva Biblia Vida o Viviente. Y gritaban a los montes, caigan sobre nosotros, escondednos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Están asustados de ver el rostro de este ser sobrenatural, este ser divino, es el Padre junto con el Hijo. Entonces aquí hay algo que hay que tomar en cuenta, estimados amigos. Y en la nueva versión internacional dice así: ah, y gritaban las montañas y a las rocas, gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Y también tenemos en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, todos le decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. O sea, es una venida visible, porque de lo contrario no tendría por qué estar pidiendo a las montañas y a las rocas que caigan sobre ellos y así puedan esconderse del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Sentido común, estimados amigos. En la versión Biblia en la Biblia la palabra, dice así, diciendo, a cumbres y peñascos, caed sobre nosotros, ocultadnos, dice, ocultadnos, para que no nos vea el que está sentado en el trono, para que no dé con nosotros la ira del Cordero. Están asustados, ¿no? Ven venir al Señor en su poder. Y también la versión del 2015 de la Reina Valera dice así, ocúltennos para que no nos vea el que está sentado en el trono, no nos vea. Y también tenemos en la versión 1960, dice, caigan sobre nosotros, no dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono, ¿no? Entonces quieren esconderse de alguien que está viniendo y ellos se sienten asustados y quieren que la roca los cubra. Y aquí tenemos también en la versión Reina Valera revisada del año 77, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y también en la versión Reina Valera del 95 dice así, y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y bueno, tenemos acá la versión, la traducción en lenguaje actual. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Si la venida es invisible, no tendría que pedir estar escondidos
de aquel que viene a castigarlos, porque no saben en qué momento ocurre y no lo pueden ver, no tienen por qué sentirse alarmados, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Si es invisible, ¿por qué vas a temer? Oye, escóndenos del rostro, ¿pero qué rostro si no lo veo? Es invisible, ¿no es cierto? ¿Por qué tendría que asustarse y querer estar escondidos? ¿No es cierto? De un ser que es que no lo ven, que es un espíritu, escóndenos, escóndenos. Es inconcebible, ¿eh? Estos son individuos que están alarmados, que se sienten asustados ante la presencia del Señor, ¿no? Y quieren ser ocultados, escondidos por rocas y peñascos, para que no sean vistos, ¿no? Entonces, es algo obvio, pues, que tiene que ser una venida visible, ¿no? Y no de una manera espiritual, ¿no? De una manera, este, como si fuera Jesús que viene como ni siquiera como fantasma, sino un espíritu que no se le puede ver, ¿no? En fin, sea como sea, esto nos indica algo, que la venida de Jesús va a ocasionar realmente temor a las personas y van a querer esconderse de él, de su venida, de su presencia, de su cara, de su rostro. Y esto es para analizarlo bien, con detenimiento, con bastante atención, estimados amigos. Porque si uno no vea, no va a venir, no va a poder ver al Señor volver en persona, visiblemente, con autoridad, con poder, con todos sus ejércitos celestiales, pues tendrían porque se escóndenos de aquel que viene, de aquel que viene, ¿no? Para que no nos vea, ¿no? ¿Cómo? Tú no puedes esconderte de un espíritu. Un espíritu puede estar en cualquier sitio. Te metes a las rocas, ahí está también el espíritu, ¿no es cierto? Es un espíritu traspasa puertas, traspasa rocas, está en cualquier sitio, puede, puede, puede meterse por cualquier lado. Entonces aquí hay algo que debemos analizar, estimados amigos, sobre lo que se dice de del día del juicio, el día de la ira, no como el día del juicio que habla la Watchtower de 1000 años, ¿no? El día del juicio de 1000 años. Imagínense ustedes el día del juicio de 1000 años, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, pero acá se habla, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Presencia invisible, venida invisible o una venida visible. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta otro video. Nos vemos. Gracias. Chao.